Que Dios te bendiga y bienvenidos a una nueva reunión online. Te damos las gracias por estar visitándonos en nuestro canal de YouTube si es la primera vez que lo haces. A todos los miembros de la Iglesia Sanidad para las Naciones, como de costumbre, los saludo y te digo, prepárate porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios y estamos encendiendo los motores porque comenzamos el estudio de la epístola a los Filipenses. Lo comenzamos el jueves pasado, tenés la predicación en nuestro canal, la podés buscar, pero prácticamente no hablamos nada de Filipenses, porque nos basamos en Hechos 16. ¿Por qué en Hechos 16? Porque es ahí donde se relata cómo el apóstol Pablo, junto con su equipo misionero, establecieron la iglesia en Filipos. Vimos ahí cómo se abrió la obra y cómo Pablo al llegar no había nada, no había iglesia, no había cristianos y al irse dejó una iglesia ya plantada con sus miembros, con bautismo y todo. Y Pablo corre el tiempo y le va a escribir una epístola a su querida iglesia ubicada en la ciudad de Filipos. Y es esta epístola que nosotros vamos a estar estudiando durante los próximos meses. Son 4 capítulos, pero que en estos 4 capítulos el Señor nos va a hablar mucho. Así que te invitamos a que no te pierdas ninguna de las predicaciones, a que puedas verlas una y otra vez y que dejes que Dios pueda ir moldeando tu vida a través del estudio de su palabra. Así que si todavía no lo hiciste, no pierdas la costumbre de abrir tu Biblia. Y no pierdas la costumbre tampoco de tener tu anotador, de tener un papel. Si estás en la computadora y te gusta escribir en la computadora, está bien. Lo importante es poder registrar todas las cosas que Dios nos está hablando. Porque hay muchas cosas que vas a vivir de acá en adelante y te vas a dar cuenta cuando vuelvas atrás y veas lo que Dios te estuvo hablando, que en todo este tiempo te estuvo preparando para esos momentos. Dios siempre nos avisa y siempre nos prepara para lo que está por venir. Así que anotá todo lo que Dios va a hablar a tu corazón porque el Señor está haciendo grandes cosas en medio nuestro. El título del mensaje de hoy es Esclavos de Jesús y está basado en el primer versículo del primer capítulo de la epístola a los Filipenses. Y yo quiero que lo podamos leer y luego vamos a orar por este mensaje. Dice así Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de comenzar el estudio de esta hermosa y maravillosa epístola. Aquellos que la hemos leído hemos encontrado en ella dirección y hemos encontrado en ella consuelo. También hemos sido confrontados muchas veces a través de esta epístola y ha sido un tesoro para nuestro caminar cristiano. Y estamos dispuestos a recorrer nuevamente estos 4 capítulos. Quizás hay alguna persona que hoy está viendo este video que sea la primera vez que tenga contacto con esta epístola, que pueda ser bendecida junto con nosotros, así como también hemos sido bendecidos en el pasado al leerla, al estudiarla, al memorizarla. Tu palabra es como un océano que no tiene fin. No podemos llegar nunca al fondo. Y siempre encontramos, Señor, cosas nuevas y maravillosas, cosas que nos guían, una palabra de dirección, de aliento, de fortaleza. Por eso pedimos, Señor, tu bendición para esa transmisión y pedimos tu bendición para este mensaje. Bendice la vida de mis amigos que hoy están atentos a tu palabra, honran tu palabra prestándole atención. Ábreles el corazón, Señor, para que esta palabra pueda dar fruto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos de estudiar los días jueves la segunda epístola que Pablo le escribió a los Corintios. Y vamos a encontrarnos con una epístola totalmente diferente. No solamente por la extensión, que mientras 1 de Corintios tenía 16 capítulos, 2 de Corintios tenía 13, esta tiene apenas 4, es más breve en comparación con aquellas 2. Es también distinta en la situación en la cual Pablo escribe y en la situación en la cual la iglesia recibe la epístola. Es también distinta el tono. Es muy distinta el tono entre 2 de Corintios, por ejemplo, y Filipenses. Pero es también distinto la manera en la cual nosotros vamos a ir transitando esta epístola.
Si bien 2 de Corintios fuimos pasaje por pasaje, en estas vamos a ir deteniéndonos un poco más y vamos a ir versículo por versículo. Y hasta en algunos momentos frase por frase. Y hoy vamos a comenzar con una de estas frase por frase, porque nos vamos a centrar el mensaje en la frase descriptiva de Pablo y Timoteo, donde ellos se mencionan, donde Pablo los menciona, siervos de Jesucristo. Antes de comenzar a entender un poquito lo que significa ser un siervo de Jesucristo, déjame contarte un poquito acerca de esta ciudad, que nosotros la conocemos como la ciudad de Filipo, que estaba ubicada en la región de Macedonia. Esta es una ciudad que toma este nombre a causa del padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno se llamaba Filipo, ¿sí? Y él conquista la ciudad en el año 356 a.C. y le pone el nombre suyo, ¿sí? Así que tenemos la ciudad de los filipenses, la ciudad de Filipos, en honor a el padre de Alejandro Magno. Ahora, después del año 42 a.C., ya más cerca de los tiempos bíblicos, cae bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano la conquista. Y va a ser de Filipo una ciudad que es una especie de colonia romana. Los soldados romanos retirados iban a pasar sus últimos días ahí. Y había un parentesco muy importante entre Roma y Filipos. Filipos aspiraba a ser como Roma. Las personas nacidas en Filipo eran consideradas ciudadanos romanos, así que era una ciudad muy importante en la región de Macedonia. Pablo llega, como nosotros vimos el jueves pasado, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Algunos dicen años 50, 51, 52, pero en ese rango de fechas es donde nosotros podemos situar la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero, donde establece la iglesia. Filipo era una ciudad importante, era una ciudad que estaba constituida mayormente por ciudadanos griegos y romanos. El idioma oficial era el latín, pero como en casi todo el imperio, el idioma predominante para el comercio era el idioma griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Bien, ¿cuál era la situación de Pablo a la hora de escribir esta carta? Es muy importante que nosotros entendamos esto porque nos va a ayudar a poner en perspectiva muchas de las palabras que Pablo le habla a la iglesia. Pablo está preso. Y no está preso por cometer ningún delito, Pablo está preso por predicar el Evangelio. Así que por causa del Evangelio, Pablo está encadenado. Y esta es una de las epístolas que Pablo escribe desde la prisión. Es interesante notar que Pablo fue a Filipo y una de las primeras experiencias que tuvo en la ciudad de los filipenses fue la cárcel. Fue azotado con vara y fue puesto en la cárcel y él ahora escribe a la iglesia en Filipo una epístola desde la cárcel. Hay algunos debates acerca de el lugar donde Pablo estaba encarcelado. Hay algunos que dicen que podía estar en Cesarea, hay otros que dicen que podía estar en Éfeso, pero lo más probable y donde me inclino yo a pensar es que Pablo haya estado preso en Roma. Depende de dónde pensemos que estaba preso Pablo, también vamos a entender un poquito la fecha en la cual Pablo escribe. Y si nosotros pensamos que Pablo está preso en Roma, tendríamos que estar pensando en el año 60-62 después de Cristo. Esa era la situación que tenía Pablo. ¿Y cuál era la situación que estaba viviendo la iglesia? Por lo menos lo que se describe en este contexto, o en el contexto de los 4 capítulos de la epístola a los filipenses. La iglesia se entera que Pablo está preso. Era una iglesia que siempre había contribuido para el ministerio del apóstol Pablo. Y cuando se entera de que el apóstol Pablo está preso, ellos envían a un miembro de la iglesia, que es Epafrodito, a llevarle una ofrenda a Pablo
y también a que Epafrodito pueda estar ahí y pueda suplir las necesidades del apóstol mientras él estuviera encarcelado. Resulta que Epafrodito se enferma hasta al punto que corre riesgo su vida, está a punto de morir. La iglesia de los filipenses se entera y Epafrodito se angustia por la preocupación de sus hermanos en Filipos. Así que Pablo decide enviar a Epafrodito con una recomendación y les escribe una carta que es una carta de agradecimiento, una carta amistosa, que va a tener algunas exhortaciones, pero el tono en el cual Pablo va a escribir va a ser totalmente distinto a lo que nosotros veníamos acostumbrados a 2 de Corintios. Leemos una vez más el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. En este primer versículo nosotros encontramos al autor, a su compañero y a una descripción que Pablo hace de ellos, y encontramos también a los destinatarios con también la consecuente descripción. El autor es Pablo, él se presenta a sí mismo, Pablo, y presenta a su compañero Timoteo, que es el que está al lado suyo en estos momentos. No es coautor de la carta, pero sí es un compañero de Pablo, y la iglesia lo conocía bien porque Timoteo había sido parte del grupo del equipo misionero del apóstol que habían llegado a Filipos cerca del año 49 y habían establecido la iglesia en ese lugar. Así que Pablo, sumando a Timoteo, escribe a la iglesia de los filipenses. Él se describe como siervo de Jesucristo y en eso vamos a basar el mensaje. Pero también encontramos los destinatarios, ¿sí?, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y de eso va a ser tema para otra predicación. Pero hoy vamos a basar nuestro mensaje en esta frase, siervos de Jesucristo, que refleja de alguna manera la identidad de cada verdadero cristiano. Ser un cristiano bíblico significa ser un siervo de Jesús. Cuando nosotros hablamos de la palabra siervos o siervo, en el griego la palabra es doulos, o se escribe doulos. Y esta palabra significa literalmente esclavo. La Reina Valera y otras versiones traducen la palabra siervo, pero si nosotros quisiéramos ser literales, tendríamos que leer esclavos de Jesucristo. Y es aquí donde nosotros tomamos el título del mensaje, esclavos de Jesús. Ahora, ustedes vieron que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero que en el Imperio Romano se hablaba mucho griego, era casi como el idioma común, el griego koiné. Así que el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, se traduce al griego, para que los judíos de habla griega y las otras personas en el Imperio Romano pudieran también leer las escrituras del Antiguo Testamento. Escritura en hebreo se traduce al griego. Esa traducción, así como tenemos la Reina Valera 1960, contemporánea, 95, la NBI, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, bueno, esta versión se llamaba la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, o el idioma griego, el Antiguo Testamento escrito en griego. En la Septuaginta, donde solo está el Antiguo Testamento, la palabra doulos, la palabra esclavo, tiene 3 connotaciones. La primera hablando de un esclavo natural. La segunda hablando de siervos de Dios y haciendo una distinción entre Dios y los siervos, marcando la diferencia. Y la tercera acepción es la de un título honorífico. Una persona que estaba consagrada a Dios del calibre de Moisés, Josué, David, Daniel, los profetas, a quienes Dios llama mis siervos de forma especial. Y aquí Pablo toma también este título y no se presenta como siervo de Dios, como en el Antiguo Testamento, sino como siervo de Jesucristo. Es interesante ver que también presenta a Timoteo como siervo de Jesucristo.
Y hay un paralelo en el servicio a Dios en el Antiguo Testamento y en el ser siervos de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto va a apuntar a la divinidad de Jesús de forma implícita, aunque después de forma explícita lo va a explicar en el capítulo 2. Menciona a Timoteo también como siervo de Jesucristo, y como dijimos nosotros, este es aquel que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero y el que está con él en estos momentos. Pablo describe a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Y es hermoso esto que hace la iglesia, esto que hace el cuerpo de Cristo, que une a una persona que ya está entrando en los días de anciano y toma también a un adolescente que hoy ya es un joven, pero joven al fin, y los une con un mismo espíritu, con una misma vocación, en una relación filial y entregados los dos por completo al Evangelio de Jesucristo. Timoteo era una persona que amaba a la iglesia de los filipenses, por eso es que Pablo aquí lo menciona. De hecho, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, nosotros vemos la descripción que Pablo hace de Timoteo con respecto a los filipenses, y dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Que encontramos esta relación que Pablo tiene especial con Timoteo, su hijo en la fe. Pero también vemos el interés que Timoteo tiene por los filipenses, así que Pablo está planeando poder enviarlos a ellos. Esto nos permite ver que no es extraño que él lo presente, ni bien empiece su epístola, se presente con Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Bien, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Notemos que Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo. Pero antes de profundizar en el concepto de esclavo de Jesús, necesitamos entender que el hombre, vos y yo, aun aquellos que hemos conocido al Señor antes de ser esclavos de Jesús, fuimos esclavos del pecado. Así lo presenta la Biblia con claridad. Juan capítulo 8, versículo 34, te voy a leer unos versículos que demuestran que el hombre es esclavo del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esas son las palabras de Jesús. Vemos las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir, y esto habla de esclavitud, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vimos las palabras de Jesús, vimos las palabras de Pablo, y ahora te lo pongo en palabras de Pedro, que dice así, 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. El pecado esclaviza, encadena. Una persona que practica el pecado no es libre. Como dijimos muchas veces, el hombre que no conoce a Dios puede llegar a elegir con qué pecado pecar. Pero hay algo que no puede hacer, es dejar de pecar. No puede cumplir con la voluntad de Dios. No entiende la voluntad de Dios, no quiere la voluntad de Dios,
le parece una locura, una tontería, una necedad. Pero aún descartando estas dos cosas, tampoco puede obedecer, porque es esclavo del pecado. El pecado te promete libertad, pero es como una arena movediza que cuanto más te querés escapar, más te hundís en el pecado. Esa es la naturaleza del pecado. Esclaviza, entenebrece, enceguece, cauteriza la conciencia, hasta que llega un momento que uno está entregado al pecado, vendido al pecado. Ni siquiera puede arrepentirse porque su conciencia está completamente cauterizada. Eso es lo que es un hombre sin Cristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos liberados de la esclavitud al pecado en el momento en que nosotros nos encontramos con el Señor Jesús. Por eso es que Él en Juan capítulo 8, versículo 36, Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. En el momento en que alguien encuentra a Cristo, Cristo lo hace libre del pecado. Ahora, ¿qué significa la libertad cristiana? La libertad cristiana no tiene nada que ver con el libertinaje. La libertad cristiana significa que Dios nos da la capacidad de hacer su voluntad en todo momento. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones, viene a habitar en nuestras vidas, nos da dominio propio, tenemos la palabra, tenemos luz, tenemos fortaleza de parte del Señor para hacer lo que Él espera que hagamos en todo momento. Esa es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es libertinaje, Dios nos hizo libre. Pero nos hizo libre ¿de qué y para qué? Bueno, nos hizo libre del pecado, porque esa es su condición sin Cristo. Estás esclavizado al pecado. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él te trae a libertad. Y esa libertad te da la capacidad de hacer lo que Él espera en todo momento. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús, el Cristo. Mezcla su nombre Jesús con su oficio, el Cristo, el Mesías. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy siervo, el doulos, el esclavo de Jesucristo, y lo opuesto a esclavo es el Señor, el Kyrios, o el Kurios, depende cómo quieran decirlo. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo porque Jesucristo es el Señor. Jesús, el Cristo, es el Señor. La misma palabra que en la Septuaginta se utilizaba para hablar de Dios, Pablo la usa para hablar de Cristo. Así como el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios se los reconocía como siervos de Dios, acá Pablo está diciendo, yo soy siervo del Dios verdadero, yo soy siervo de Jesús, el Cristo. Él es el Kyrios, Él es el Señor. Y cuando hablamos de Señor, estamos hablando de que Él es el amo absoluto, el soberano de todo. Eso lo podemos encontrar, esta idea, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 10 al 11. Un pasaje que nosotros cuando lleguemos vamos a estudiar a profundidad y vamos a ver la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice así, versículo 10 del capítulo 2 de Filipenses, lo tenés en pantalla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Kyrios, para la gloria de Dios el Padre. Cristo es Señor de todo, es amo de todo. Todos los reinos de este mundo son entregados a Él. Todavía no se manifestó, pero cuando Él venga esto se va a manifestar y toda la creación va a doblar sus rodillas ante Jesús y lo va a reconocer como Señor. Tenemos dos oportunidades, reconocerlo en este tiempo de gracia o reconocerlo
Cuando aquel que rige las naciones con vara de hierro quiebre las rodillas y todos aquellos que se han rebelado caigan de rodillas y reconozcan a la fuerza que Jesús es el Señor. Pablo sabía que él era un esclavo de Jesús, porque sabía que Jesús era el amo absoluto de su vida. Y a esto nosotros nos referimos cuando hablamos de que no solamente necesitamos reconocer a Jesús como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Porque al hablar de Jesús, muchas personas hablan de un Jesús bueno que te bendice, un Jesús bueno que te ama, un Jesús bueno que te palmea el hombro, te carga la mochila de bendiciones y vos seguís por tu camino con las bendiciones de Jesús. ¿En quién nos refugiamos en los momentos difíciles? Y claro que es así. Pero no nos olvidemos que en un aspecto de nuestra relación con Jesús, cuando nosotros lo confesamos a Él como Señor, lo que estamos haciendo es reconocer que Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué significa ser un esclavo de Cristo? Algo que todos los cristianos bíblicos compartimos, porque hay muchas personas que se llaman cristianas, pero no entienden, no reconocen el señorío de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser un esclavo de Jesús, un esclavo de Cristo? En primer lugar es entender lo que venimos diciendo, que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo y es inclusive el dueño de nuestras vidas. Es el dueño de nuestras vidas porque Él nos compró. Nos compró por precio. Y el precio que Él pagó por nosotros es un precio elevadísimo. No sé si alguna vez en algún deporte como el fútbol escuchaste hablar de un jugador que está sobrevalorado, que se pagó más de la cuenta por lo que rendía este jugador. Bueno, nosotros no valíamos nada. Nosotros éramos pecadores, corrompidos, esclavos al pecado, encadenados al pecado, no valías nada, no valía nada. Pero Él nos dio valor. Y el valor que Él nos dio es su sangre. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para que nosotros pudiésemos ser libres del pecado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20, lo tenés en pantalla. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Subrayá esa palabra, no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Él nos compró. Y cuando Él nos compra, Él reclama derecho de propiedad. No somos nuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Eso es lo que confiesa cada cristiano. Eso es lo que confesás vos como cristiano, esto es lo que yo confieso. No soy mío, no me pertenezco, ya no vivo yo fui crucificado en Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Esa es la definición del cristianismo. Él es nuestro Señor, somos un esclavo de Jesucristo. 1 Corintios 7, 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Subrayamos lo que Pablo dice en el versículo 23, por precio fuisteis comprado. Hay un precio. ¿Cuál fue el precio? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese fue el precio. Y 1 Pedro 1, 18 al 19, nos tomamos el tiempo de poder copiarte todos los versículos para que puedas leerlo y podamos ir más a prisa en esta exposición de la palabra. 1 Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Fuimos rescatados, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Habíamos
Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir porque éramos esclavos del pecado, algo que habíamos recibido de nuestros padres. Y dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. La sangre preciosa de Cristo. Así que cuando hablamos de que somos esclavos de Jesús, tenemos que entender que Él es nuestro dueño, porque Él nos compró. Él nos compró en ese sacrificio en la cruz del Calvario. En segundo lugar, no solamente significa que somos de su pertenencia, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, sino que nosotros estamos a su servicio. Un verdadero cristiano está al servicio de Jesús, es un esclavo de Jesús. Los otros simplemente se llaman cristianos porque quieren las bendiciones, porque claro, un esclavo de Jesús, es mejor ser esclavo de Jesús que ser rey en el mundo. La gente quiere las bendiciones de tener una relación con Cristo, pero no quiere asumir las responsabilidades, no quiere asumir el costo de tomar la cruz y morir a su yo cada día y seguirle a Él. Pero un esclavo de Jesús está a las órdenes de su amo, está para hacer su voluntad, vive para eso. Pablo, cuando le escribía a los Corintios, decía que su anhelo y su meta más elevada era agradarle a Él. Ya no somos más siervos del pecado, y Pablo lo deja reflejado en Romanos 6:6. Cuando dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El hombre de pecado, el hombre esclavizado del pecado, en corrupción, fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo decía, antes presentabas tu cuerpo para la iniquidad, ahora presentá tu cuerpo para la justicia. Ya no sos más esclavo del pecado porque fuiste liberado de esta esclavitud. Ahora nosotros no servimos más al pecado, sino que nos declaramos siervos de Jesús y vivimos para hacer su voluntad. La cualidad más alta que tenía un esclavo en aquel tiempo era la fidelidad y la obediencia humilde a su amo. Su meta, su responsabilidad era hacer lo que el amo quisiera. Un esclavo le pertenecía a otro y vivía para la voluntad de su amo, no tenía voluntad propia, no tenía decisiones, no se movía por lo que sentía, por lo que quería. Era ver la mano de su amo, y si la mano de su amo se movía, él se movía. Ese era su enfoque, ese era su anhelo. Esa era la meta más alta que podía aspirar, hacer la voluntad de su amo con humildad y con obediencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra relación con Cristo. Claro que nuestra relación con Cristo no es una relación de esclavitud como el pensamiento o la primera imagen o idea que se nos viene a nosotros pensando en la esclavitud. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, yo ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, el siervo no recibe razones o explicaciones. El amo le decía a su esclavo, hace esto, y el esclavo iba y lo hacía. No le tenía que explicar el porqué, no le tenía que dar motivos, no le daba razones, no le hablaba más de lo necesario. Sin embargo, con sus amigos compartía sus proyectos, sus metas, sus anhelos. Y nuestra relación con Cristo es como coherederos. Él nos llama hermanos, somos su esposa. Pero en un aspecto, en una analogía, para que nosotros entendamos nuestra relación con Jesús como Señor, nosotros entendemos que somos sus siervos y que nuestra meta más alta es hacer su voluntad. Por eso cuando oramos y el Padre nuestro, el Señor Jesús, enseñó como modelo de oración, no simplemente para repetir, el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nuestra meta más alta es aspirar al reino de Dios. Nuestra meta más alta es amar la venida de Cristo para que Él se manifieste como Rey. Que Él reciba el señorío y sea confesado. Toda lengua y nación confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. A veces tenemos una perspectiva bastante egoísta en nuestra relación con el Señor, porque lo que hacemos es amar la venida del Señor simplemente para beneficiarnos nosotros. Y buscar al Señor para beneficiarnos nosotros. Lo que buscamos es nuestra gloria y nuestro propio beneficio y no la gloria de Cristo.
Hay gente que espera llegar a la vida eterna porque piensa en todo lo bueno que va a hacer para uno. Pero con nosotros como siervos de Jesucristo, como esclavos de Jesús, nuestra meta más alta es que Él sea glorificado. Y cuando pedimos que Él venga, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es el deseo de que Él reine, de que Él gobierne, de que todas las coronas sean arrojadas a sus pies y Él reciba toda la gloria, y Él reciba toda la honra, y Él reciba toda su alabanza, porque nosotros simplemente somos sus siervos y lo que buscamos es hacer su voluntad. Esta era la meta que tenía Pablo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a la iglesia: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo utiliza dos términos acá: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores en el griego es la palabra uperetes y administradores es la palabra oikónomos. Oikónomos es como el mayordomo, el que se hacía cargo de todo, así como José con Faraón. Y el uperete es aquel que era el que remaba en los barcos. Tanto el uperete, el servidor como el oikónomo, el mayordomo, son esclavos. Uno esclavo con una alta posición, pero esclavo al fin. Y el otro un esclavo con una baja posición. Quiero centrarme en esto. Pablo dice: téngannos por servidores de Cristo. Téngannos por servidores de Cristo. Este uperete. ¿Quién era el uperete? El que estaba en los barcos y dale a remar, a remar, a remar. En la parte inferior. No sé si viste alguna vez una película. Sí, están ahí muchas veces encadenados. Y rema, que rema, rema, que rema. No tienen descanso y le dan, y le dan, y le dan. Reman a la velocidad que su amo le dice. Que el dueño del barco, que el señor del barco les dice. Reman en la dirección que se les dice. Al ritmo que se les dice. Ellos no manejan su agenda laboral, no manejan su tiempo, no manejan su momento, no ven cómo se sienten. No dicen no, que lo haga otro. Ellos dicen: me mandó a remar, soy esclavo, tengo que remar. Pablo, el apóstol Pablo, cuando se presenta ante los corintios, él dice: téngannos los hombres por remeros de Cristo. Esto es lo que somos esclavos de Él. Somos esclavos por amor, porque fuimos comprados por precio. Él nos dio la libertad y nosotros servimos, le servimos a Él, le hemos entregado nuestra vida y acá estamos, haciendo lo que Él quiere, al ritmo que Él quiere, en la dirección que Él quiere. Pero estos somos nosotros, los esclavos de Jesús. Así considérennos, así se veía Él y así se consideraba Él y así pedía también que los vean, porque Él entendía que Cristo era su amo, que a Él le pertenecía y su meta más alta era hacer su voluntad. Y acá nosotros encontramos una clave importante en el estudio de la epístola. ¿Por qué? Porque la epístola a los filipenses, muchos la han descrito como la epístola del gozo. Muchos han hablado de que es una epístola que refleja el gozo del Señor. Uno puede leer la epístola y va a encontrar el gozo, la palabra gozo, regocijarse, repetidas veces en estos 4 capítulos. Y uno puede ver la situación de Pablo, que él está encarcelado por predicar el Evangelio, y puede ver, como vimos en 2 Corintios, todos los padecimientos que Pablo tuvo que sufrir en sus años de ministerio por servir fielmente a Cristo, y uno se pregunta, ¿cómo? Porque por mucho menos que pasamos nosotros ya andamos depresivos, deprimidos, angustiados, y no pasamos ni siquiera el 2% de lo que tuvo que pasar Pablo por servir al Señor. Y a veces nuestros sufrimientos son por nuestras propias obstinaciones, por nuestros propios pecados, no por hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo lo padeció por remar a donde Cristo le dijo que tenía que remar. Sin embargo, era un hombre que había entendido el gozo mejor que cada uno de nosotros. Y él puede decir ahí, ¿se acuerdan que hablamos nosotros y que lo hemos leído tantas veces, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez le digo, regocíjense. ¿Pero cómo? Vos porque no sabés lo que yo estoy viviendo. Yo creo que Pablo nos cachetea a cada uno de nosotros. El que dice eso se liga un bofetazo de Pablo. Por decir, vos no sabés lo que yo tuve que pasar. Pero ¿cómo puede ser que Pablo
podía gozarse. Él se acuerdan que fue a Filipo porque Dios lo había llamado a aquel lugar. Ellos tuvieron por cierto que Dios lo llamaba y lo que le esperaba ahí era el carcelero y las autoridades de Filipo con una vara y decir, vení Pablo, poné la espalda que te vamos a azotar. Le rajan la vestidura y meta palazo en la espalda por cumplir la voluntad de Dios. Y después a la cárcel y con el cepo encadenado. Y vos decís, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy haciendo lo que Dios me pidió, Dios, ¿cómo puede ser? Y la gente reniega. ¿Saben cuánta gente escuché yo decir? No, al final no voy más a la iglesia porque desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir todo mal. Pablo estaba preso cuando fundó la iglesia y estaba preso cuando le estaba escribiendo. No había cambiado la temática, habían pasado más azotes, habían pasado más persecuciones, habían pasado más naufragios, habían pasado un montón de cosas, pero desde una cárcel a otra, él puede escribir y esta epístola se la conoce no como la epístola de la amargura, del resentimiento, de una persona defraudada, sino la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque su gozo, su mayor objetivo en la vida, lo que él anhelaba, no estaba puesto en las circunstancias, sino que lo que él anhelaba era hacer la voluntad del Señor. Y él sabía que estaba ahí por voluntad de Cristo. Él sabía que había pasado por las cárceles y había pasado por un montón de padecimientos por la voluntad de Cristo. Y que ahora estaba en la cárcel escribiendo porque Cristo así lo había determinado. Él va a decir, si yo vivo para Cristo y si yo muero, muero para Cristo. Lo que Dios quiera conmigo, ahí voy a estar. Y lo voy a hacer con alegría porque yo estoy atento a lo que mi amo quiere. Y mi mayor anhelo es agradarle a Él. Por eso es que Él en la carta va a decir ahí en Filipenses 1:2, y con esto ya estamos terminando. Dice lo siguiente, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, con el encarcelamiento incluido, ¿sí?, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Ja! Pablo dice, este encarcelamiento hizo que el Evangelio siga creciendo. Vamos a ver cómo esto más adelante, cuando lleguemos al versículo 12, cómo este progreso habla de que se fue abriendo camino a través de, como si fuese con los machetes, como íbamos a pluma de pato. Íbamos a las misiones que estaban bien en el monte y a veces los caminos se cerraban y había que agarrar el machete y empezar a cortar los cactus de 50 metros que había ahí, las espinas de 2 metros parecían las espinas de la tierra de Canaán, no eran uvas ni las espinas, y estábamos ahí cortando con el machete para poder abrir camino. Pablo dice, esto que me sucedió ayudó a que el Evangelio se vaya abriendo camino. Y Pablo se gozaba en eso. Él estaba encarcelado, él estaba incómodo, las condiciones no eran buenas. Sin embargo, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque nuestra meta está puesta en Él. Nuestro objetivo es Él. Nuestro deseo es agradarle. Y mientras estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos atravesar padecimientos, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mientras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a gozar en Él. Porque esa es la meta nuestra como siervos de Jesucristo. Le pertenecemos a Él, estamos a su servicio exclusivo. Porque el mismo Señor dijo, no podéis servir a 2 señores. Porque vas a amar a uno y a menospreciar al otro. Y eso es lo que tenemos que luchar cada día en nuestra vida. Hay cosas que quieren tomar el lugar de Cristo en nuestro corazón. Hay cosas que quieren ocupar el tiempo que Cristo está reclamando. Hay anhelos que quieren ocupar el lugar que le tienen que pertenecer a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Todo lo que esté primero antes que Dios se termina transformando en un ídolo. Y nosotros nos terminamos transformando en esclavos suyos. Por eso necesitamos recordar que Él nos compró. No somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y que Él es amo y Señor, y nuestra meta más alta es hacer su voluntad. Por eso es que haciendo su voluntad, venga lo que venga, nosotros vamos a poder regocijarnos como Pablo también se regocijó en medio de una cárcel. Esto es ser un verdadero cristiano. Así se definía Pablo. A otras iglesias él le decía, yo soy apóstol de Jesucristo, pero esta iglesia se definió como siervo, como esclavo. En otras iglesias como Pablo con los corintios necesitaba mostrar que él era un verdadero apóstol. Pero en esta no, porque había una relación muy cariñosa
de mucha gratitud. No era necesario que él se presente como apóstol. Y en este caso él se demuestra como siervo de Jesucristo, algo que nosotros compartimos como verdaderos cristianos. Si sos un verdadero cristiano, no se trata de reconocer que Jesús te salvó del pecado, te bendice un montón y andás y seguí haciendo lo que quieras. Entender de que somos verdaderos hijos de Dios es entender de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo y que nosotros le debemos a Él obediencia absoluta. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Quizás es la primera vez que escuchás un mensaje que te confronta con el señorío de Cristo. Quizás te das cuenta que tu vida estaba vendida al pecado y eras esclavo del pecado. No eras esclavo de Cristo. Y en ese momento querés reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, nosotros vamos a poder alcanzar salvación. Es necesario confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Pero la vida cristiana es una vida donde nosotros tomamos nuestra cruz y morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestra voluntad, porque reconocemos que no somos nuestros, sino que somos esclavos de Cristo. Y si vos haces esto en esta oportunidad, vas a encontrar verdadera salvación y vas a encontrar verdadera libertad. Esa es la paradoja de la vida cristiana, que siendo esclavos de Cristo, nosotros somos verdaderamente libres. Y si sos un verdadero cristiano, tenés que examinar tu vida y examinar aquellas cosas que están peleando por el lugar que le pertenece al Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje y te damos gracias por tu palabra. Queremos reconocer voluntariamente en ese tiempo de gracia que nos has dado, en este tiempo de vida, que Cristo es el Señor para la gloria de tu nombre. Y queremos poner nuestras metas y nuestros objetivos en agradarle a Él, en hacer su voluntad, para poder también experimentar de esta manera este gozo inalterable que Pablo experimentaba, que lo llevaba a atravesar diferentes situaciones, padecimientos, pero él podía gozarse. A veces ponemos nuestro gozo en circunstancias, y como las circunstancias cambian, a veces estamos contentos, a veces tristes, a veces estamos enchufados, encendidos, y a veces estamos bajoneados, deprimidos, no queremos leer tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en muchas ocasiones tú no eres el objeto de nuestro gozo. Y demostramos que le entregamos el señorío de nuestra vida a un montón de cosas. Señor, tú eres un Dios que nos anhela celosamente. Por eso pedimos que derrames agua pura sobre nuestros corazones y nos limpie de nuestros ídolos, nos limpie de nuestras inmundicias. Y queremos ser siervos de Jesús, que reconozcan que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él y que lo que buscamos es agradarle a través de la obediencia sencilla y humilde. Queremos ser parte de esos remeros que están dispuestos a ir en la dirección que Él marque y al ritmo que Él marque, no buscando nuestro propio beneficio, no buscando nuestra propia ganancia, no buscando hacer nuestra voluntad, lo que nuestro yo quiere, sino rindiéndonos ante Él y buscando lo que a Él le agrade. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por la salvación que traerá este mensaje a personas que están escuchando a través de la radio y que nos están viendo y que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Te bendecimos, honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, de esta manera vamos a dar por terminada la reunión. No queremos dejar de recordarte de que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para estar atento a todas las transmisiones que estamos haciendo y que compartas este mensaje con alguien que puede ser bendecido. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, te habló y vos crees que Dios puede hablar a través de este mensaje, compartilo. Así dejamos que la palabra de Dios, como de gracia la recibimos, de gracia corra y que también la palabra pueda ser glorificada. Ponele me gusta y nosotros nos encontramos el domingo que viene a las 10:30 por nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga.